¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Porcinews On Air. Como veis, estamos de vuelta tras unos meses de parón, de muchísimo trabajo, pero hoy retomamos esta sección que tanto os gusta, en la que nos citamos siempre con los autores, con las autoras que escriben en las páginas de la revista de Porcinews, esa revista líder dentro del sector porcino español, que sale cada 3 meses. Y hoy arrancamos esta nueva edición, también coincidiendo, como digo, con el lanzamiento que fue más o menos la semana pasada de la última edición, coincidiendo también con la entrada del verano. Así que hoy nos desplazamos hasta Italia para saludar a Stefano Beni. Él es profesor asociado del Departamento de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad de Bolonia. Él nos acompaña desde allí. Así que, en primer lugar, Stefano, buongiorno, como se dice en Italia, por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Hoy estamos aquí contigo para hablar sobre algo que, como te comentaba ahora fuera de directo, me parece súper interesante y que coincide también, valga la redundancia, con la actualidad más precisa de España, ¿no? Que es las altas temperaturas que se están viviendo y sobre ello también, pues sobre la importancia que tienen las instalaciones eficientes para hacer calor frente al, bueno, sí, frente al calor, ¿no? En las granjas porcinas, que como te digo es un tema de vital interés. También te decía antes, fuera de directo, que tú nos acompañaste el año pasado en el Porciforum 2024 y precisamente para que la gente también te ubique un poquito, diste una charla que fue súper interesante también, indagando en la misma temática. Así que hoy nos retomamos al 2024 y al artículo que has escrito en esta edición para directamente lanzarte la primera pregunta, Stefano, ya que al inicio del artículo comentas que las altas temperaturas afectan a la producción porcina y a la eficiencia alimentaria, ¿no? A los dos aspectos. Entonces, si podrías explicar brevemente cómo se manifiestan estos efectos en las distintas fases productivas, ¿no? Ya sea el crecimiento, la reproducción y luego también un poquito la salud en general. Sí, entonces las elevadas temperaturas y la humedad relativa alta tienen consecuencias directas sobre la fisiología de los cerdos, afectando su crecimiento, reproducción y salud. Esto se traduce en pérdidas económicas para el productor, Ujú, relacionadas con la reducción de ingesta de pienso, retraso en el crecimiento, ujú, caída en la tasa reproductiva y aumento de la mortalidad. Los animales más vulnerables al calor son las cerdas en maternidad, las cerdas al final de gestación y los cerdos en fase cebo. ujú, En las cerdas gestantes se puede observar un aumento del riesgo de aborto precoz, una disminución en el número de partos por cerda, en el ujú. tamaño de la camada, lo que puede llevar a una gestación incompleta o interrumpida de forma temprana. Además, en las cerdas lactantes se puede observar una mayor pérdida de peso corporal durante la lactación, con consecuencias en el rendimiento reproductivo, junto con menor producción de leche, que se traduce en un menor peso corporal de los lechones al deseste. Ujú, Al destete. Entonces, los lechones al final de la fase de transición presentan una menor tasa de crecimiento diario. Y lo mismo ocurre con los cerdos en fase de engorde, que también registran una mayor mortalidad. ujú. Son los peores problemas relacionados al calor. Ujú. Luego también, Estefano, mencionas directamente a los factores ambientales, ¿no? Que se pueden agrupar en temperatura, en humedad, en velocidad del aire, Mm. también en radiación. Entonces, ¿qué factor consideras que tiene mayor peso, sobre todo en el bienestar térmico del cerdo, durante el verano, ¿no? Coincidiendo en la época en la que estamos actualmente? Y también te pregunto el por qué. Es decir, ¿por qué consideras que es ese factor? Sí, en ausencia de radiación térmica, la combinación de temperatura y humedad relativa representa la condición de bienestar o de estrés térmico para los cerdos. En este sentido, para evaluar el riesgo Ujú, térmico, se utiliza comúnmente el índice de temperatura-humedad, THI, basado en temperatura y la humedad relativa,
Esto permite clasificar las condiciones en categorías como confort térmico, emergencia, pasando por niveles de alerta o de peligro. Sin embargo, otras variables ambientales también influyen en el bienestar térmico de los animales, en particular la radiación térmica y la velocidad del aire. Esta Ujú, última, la velocidad del aire, permite eliminar el exceso de calor corporal y, por tanto, aliviar las condiciones de estrés térmico. Por este motivo, puede utilizarse el índice de temperatura equivalente, ETIS, por sus siglas en inglés. ujú, El ETIS combina los efectos de la temperatura del aire, la humedad relativa, la velocidad del aire y la radiación térmica para determinar un valor único de temperatura que representa el entorno térmico. Este índice ayuda a determinar el nivel de estrés térmico que experimentan los cerdos con distintos rangos que corresponden a diferentes niveles de estrés, ujú, confort, peligro o riesgo. ujú. Luego también, Estefano, en el apartado sobre materiales de construcción, sí que destacas el papel del aislamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál dirías que es el material aislante más efectivo y sobre todo también más viable económicamente para techos en granjas, ¿no? Sobre todo coincidiendo en situaciones geográficas en el que el clima sea cálido. Sí, para lograr un alto rendimiento de aislamiento térmico en climas cálidos, son fundamentales dos características de los materiales que componen la cubierta del edificio. La transmitancia térmica, que debe ser lo más baja posible, y la inercia térmica, que en cambio debe ser alta. La primera, la transmitancia baja, sirve para amortiguar los picos de la onda térmica, reduciendo así el aumento de la temperatura interior Ujú, respecto al exterior. La inercia térmica tiene la función de desplazar en el tiempo la onda térmica interna respecto a la externa, haciendo que el aumento de la temperatura interna ocurra varias horas después del pico de temperatura exterior, preferibilmente durante la noche. E de este modo se logra mantener una temperatura interior estable dentro de niveles aceptables. Un material con muy baja transmitancia térmica, particularmente indicado para cubiertas, es la espuma de poliuretano. ujú, Mientras que un material con alta inercia térmica puede ser el hormigón armado. Esta combinación es posible en las granjas porcinas con estructura de hormigón armado prefabricado. En edificios con estructura ligera, como por ejemplo los de acero o madera, es más complicado lograr una inercia térmica elevada, por lo que se puede recurrir a otra solución que es el techo ventilado. Este se obtiene creando una cámara de aire entre la superficie interior y exterior del techo, permitiendo también un intercambio de aire entre dicha cámara y el exterior. En este modo se aprovecha la eliminación del calor mediante convección. ujú. Además, también reflejas que la altura de la nave en cuestión influye en la acumulación de calor, ¿no? Entonces, en este sentido te pregunto si existe una altura mínima o alguna que tú recomiendes en cuestión que consideres óptima, sobre todo para la zona de producción en madres y sobre todo también en engorde, ¿no? Sí, 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 en climas cálidos aumentar la altura puede ser una estrategia pasiva muy efectiva para reducir el estrés térmico. En la zona de maternidad, para madres gestantes y lactantes, se aconseja un techo inclinado, con altura libre mínima de 3 metros en el punto más bajo, de modo que se alcance una altura de al menos 5 metros en el punto más alto.
En la zona de engorde se recomienda un techo inclinato, si posible, con altura mínima de 4 metros. Una mayor altura facilita el efecto chimenea y mejora la eficiencia de la ventilación natural o forzada. Ujú, Entonces, si posible, el techo inclinado es siempre una buena solución. Si no, si el techo es horizontal, se aconseja una altura mayor. ujú. Y por otro lado, hablamos también de la ventilación natural como una solución eficaz, según se indica en el artículo. Entonces, en cuestión, en los casos de sistema de ventilación natural controlada, eh, te pregunto en este caso, Estefano, ¿qué parámetros clave deben monitorizarse para garantizar en cuestión su efectividad, ¿no? Frente a golpes de calor? Sí, per garantizar una ventilación natural eficaz es necesario aprovechar tanto el efecto chimenea como el efecto Ujú, viento. El efecto chimenea depende de los movimientos convectivos del aire, determinados por la diferencia de temperatura entre la capa inferior dentro del edificio y el aire exterior por encima del techo. Requiere entonces la presencia de una abertura adecuada en la cumbrera y se ve favorecido por la inclinación de las pendientes del tejado, incluso dentro del establo. ujú, El efecto viento está determinado por los flujos de aire horizontales externos y se aprovecha mediante aberturas de tamaño adecuado situadas a la altura de la zona de estabulación de los cerdos en las paredes laterales del edificio. Por lo tanto, disponer el eje longitudinal del edificio perpendicular a la dirección de los vientos dominantes favorece por seguro esta dinámica. ujú. Al hablar de sistemas también de enfriamiento evaporativo, señalas limitaciones en climas húmedos. ¿En qué porcentaje de humedad relativa dejaría de ser eficiente un sistema de cooling, ¿no? También con paneles evaporativos? Sí, la eficiencia de los sistemas de enfriamiento evaporativo depende directamente de la diferencia entre la temperatura del aire seco y la temperatura del punto de rocío o temperatura del bulbo Ujú, húmedo. A medida que la humedad relativa aumenta, esta diferencia disminuye, lo que reduce significativamente el potencial de enfriamiento por evaporación. En términos prácticos, cuando la humedad relativa supera el 80%, la eficiencia del sistema puede volverse prácticamente nula. Y el uso continuo de estos sistemas puede incluso empeorar el confort térmico al aumentar de la humedad dentro de la nave sin bajar la temperatura lo suficiente. ujú, Por este motivo, en regiones húmedas o en momentos del día con alta humedad ambiental, como por ejemplo las mañanas o tras lluvias, es recomendable combinar o sustituir estos sistemas con otros métodos como la simple ventilación forzada con ok. elevada velocidad del aire. Ya para ir acabando, te quiero preguntar también por el uso de la nebulización, ¿no? Ya que indicas que un mal diseño puede elevar la humedad ambiental en cuestión. Entonces, ¿podrías dar ejemplos concretos de errores comunes que tú ya te hayas encontrado también, ¿no? En el diseño de sistemas de nebulización en granjas porcinas? A un diseño incorrecto de los sistemas de enfriamiento mediante nebulización se debe, sin duda, a la falta de un análisis adecuado de la distribución de los parámetros termohigrométricos dentro del edificio, bajo las distintas condiciones de funcionamiento posible del sistema. Dicho análisis puede realizarse de forma precisa y eficaz a través de una modelización numérica del ambiente de estabulación y mediante simulaciones fluidodinámicas computacionales, CFD. Solo Ujú, mediante este tipo de elaboraciones que deben ser validadas a partir de mediciones experimentales en laboratorio
o mediciones experimentales en condiciones reales. Es posible alcanzar un diseño que cumpla con los requisitos termohigrométricos mencionados antes. Entonces, errores derivan de la ausencia de una Ujú, modelación numérica accurata dell'ambiente interior del edificio. ujú. Y ya por último, Stefano, perdón, destacas que un manejo adecuado del estiércol también influye, ¿no?, en la temperatura ambiente dentro de la granja. En este caso te pregunto, ¿qué prácticas específicas de manejo de purines tú recomendarías para reducir la producción de calor y también de gases, ¿no?, que directamente puedan afectar al ambiente interno de una instalación? Sí, la fermentación de la materia orgánica en los fossos entonces genera gases como amoníaco, metano y dióxido de carbonio y libera calor, lo que agrava el estrés térmico en los animales. Para mitigar estos efectos, se recomienda el vaciado frecuente de canales de purines, o sea, evitar el almacenamiento prolongado bajo las instalaciones. Ujú, Además, una ventilación adecuada sobre las zonas de purines facilita la evacuación de gases y evita su acumulación en la zona de ocupación animal y también la reducción del calor. A este respecto, la ventilación bajo rejilla consiste en conductos o ventiladores que extraen el aire directamente desde las fosas, ujú, reduciendo considerablemente la presencia de gases en la zona de ocupación animal. Entradas de aire secundarias baja altura en la zona de ocupación animal, en sistemas de ventilación natural o híbrida, ayudan también a generar un flujo de aire que barre la parte baja de la nave, favoreciendo la evacuación de gases acumulados. ujú. Estos son los más básicos soluciones para este problema. Pues Stefano Beni, profesor asociado del Departamento de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad de Bolonia, gracias por tu tiempo, como digo siempre, gracias por acompañarnos hoy en esta nueva entrevista de Porcinews On Air. Y nada, que te vaya muy bien el resto del día. Gracias a vosotros y buen día a todos. Y nada, decir a los que nos acompañan siempre detrás de la pantalla que si os ha gustado, dejad un like, suscribiros al canal, comentad, porque esta entrevista con Stefano Beni estoy convencido de que para todas aquellas empresas de instalaciones y de equipamiento porcino les va a servir muchísimo, ¿no?, a la hora de diseñar todos estos proyectos de llave en mano que corren el día de hoy. Así que nada, gracias por el tiempo y hasta la próxima.